Ya. Ya. ¿Me escuchan? Yo sí. Aló. Sí, ¿Ve bien la pizarra? Tengo Sí. el PDF de la resolución, ¿ya? Entonces, en este ejercicio a nosotros nos pedían calcular la direccional de F en torno a la dirección coseno de teta, sen de teta, ¿ya? Entonces, igual es sencillo. Lo que nosotros hacemos en caso cuando calculamos direccionales es hacer un producto interior, que es entre el gradiente de F, de que es función de x, y, por el vector. En este caso, nuestro vector viene dado por el coseno y el seno de teta, ¿ya? Como parámetro. ¿Ya? Entonces, lo que hice yo aquí fue... Ay, ¿por qué no puedo bajar? Lo que hice yo fue calcular el gradiente. Entonces, para calcular el gradiente es súper sencillo, hay que tomar las derivas parciales y la deriva parcial de x va a ser la componente en x y la parcial de y va a ser la componente y. Va a ser un vector de dos columnas. Entonces, lo que hice yo fue calcular eso, calcular el gradiente y a nosotros nos decían que lo evaluáramos en el 0, 0, ¿ya? Por eso me da el punto 1,1. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Calculé el gradiente, las derivas parciales las metí en el componente x del vector, en el componente y del vector, y luego simplemente lo evalué en 0, 0 y me da este vector, ¿ya? ¿Todos claros con eso? sí, todo claro. Genial, ya. Ahí estamos aquí. Luego, ¿dónde está? Luego, como les decía anteriormente, calculamos el producto interno entre el gradiente evaluado en el punto 0,0 por el vector b, que en este caso venía dado por la componente de coseno y seno, ¿ya? Entonces hacemos el producto interno, multiplicamos este con este y multiplicamos este con este y obtenemos una función direccional, por así decirlo. Una derivada direccional que en este caso depende de teta. ¿Llegaron a eso ustedes? Sí, Sí, ¿cierto? A una direccional que depende de teta, no un número escalar, sino que una función. ¿Ya? exactamente Entonces, lo mismo. aquí es súper simple. ¿Cómo hacemos para nosotros maximizar o minimizar desde el cálculo 1? Derivando, igualando a 0. Derivamos respecto a la variable, en este caso que es teta, y lo igualamos a 0. ¿Ya? Entonces aquí simplemente yo derivé nuestra función direccional, que es una función de teta, y lo igualamos a 0. Entonces la derivada del coseno respecto a teta es menos seno y la derivada del seno es coseno. Lo igualo a 0. Entonces me queda seno igual coseno. ¿Y eso para qué valores de pi, de teta, mejor dicho, se cumple? Para los valores de pi cuarto más n pi. Entonces aquí, aquí, aquí también pueden ser máximo y mínimo y aquí también. ¿Sí? En esos sectores se va a maximizar el gradiente, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo es? Sí, ¿algo que les cause duda? si no es que mi duda vendría siendo si nos preguntaran lo opuesto, donde sea mínimo. Donde es mínimo. Acá, por ejemplo, acá es máximo, a un valor. El que tenéis que graficar este sería como el recorrido del vector B. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros nos dio que va a ser máximo o mínimo dependiendo del valor de n. Entonces, si aquí va a ser máximo, entonces vamos a tener dos valores positivos, positivo y positivo. Entonces, obviamente va a ser máximo. Si tomamos acá, me va a dar un valor negativo, un positivo y un negativo, entonces difícilmente sea máximo, quizás también sea un mínimo. Y aquí también me da dos negativos, también probablemente que sea un mínimo, y aquí me da un negativo y un positivo, probablemente también sea mínimo. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ahí sí. ¿Vale? Sí, tiene relación con el signo, porque después te van a evaluar aquí valores, aquí le va a dar un negativo y un positivo, y esas cosas se van a restar. ¿Sí? En cambio, si son los dos positivos, se van a sumar. Ya. ¿Vale? Sí, porque en este caso son los dos negativos. Nosotros al momento de hacer este producto interno me va a quedar menos raíz de 2 medios, menos raíz de 2 medios. Entonces me va a quedar un valor de menos raíz de 2. En cambio aquí me va a quedar más raíz de 2. ¿Sí? Aquí me da 0 y aquí me va a dar 0. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Ya, chiquillos. Vamos con el siguiente ejercicio, que este es un poquito más complicado.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Este me gusta. Déjenme limpiar la pizarrita. Clear. Ay, ¿por qué no me limpió? Chicos, copien este ejercicio y les doy 10 minutos también para que lo hagan. Es muy parecido al que hicimos el otro día, pero este tiene el caso de derivadas parciales y calcular una diferencia, demostrar si es diferenciable en cierto punto. Y eso básicamente. Ya doy 5 minutos para que copien y después 10 para que lo hagan, ¿ok? Me avisan cuando lo tengan copiado. Voy a parar la grabación para... Vamos. Ya, chiquillo, entonces en el ejercicio 2 nos piden básicamente demostrar que f es continua, para lo que ustedes pueden calcular el límite de varias formas, ya sea sándwich, ya sea por área, ya sea por trayectoria, pero como les dije, y tengo que ser enfático en esto porque después en la prueba ustedes calculan un límite y con eso se contentan y el resultado después ven en la prueba y tienen 0,5, de una pregunta que les pueden haber dado un punto. Ustedes calculan un límite, comprueban que ese límite existe, siempre tienen que usar al menos 2 métodos. Si toman trayectoria, calculen con 2 o 3 trayectorias para comprobarse 100% que el límite vale ese valor. Y luego lo tienen que probar por la definición. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x, y menos, en este caso 0,0, esa norma es menor que delta, y si eso se cumple, entonces la norma de f de x, y menos l es menor que epsilon, ¿ya? Siempre tienen que comprobar el resultado con esta fórmula. Yo se la enseñé a usar el otro día, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cómo usarla? Partimos de acá y llegamos hacia acá, y ahí establecemos una relación de delta con epsilon, y con eso se comprueba que el límite existe, ¿ya? Yo no voy a hacer eso porque trabajamos bastante el otro día eso. Me voy a enfocar más en el tema de las derivadas parciales y la diferenciabilidad, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí. Ay, me borro. No me borro. Entonces... vamos. Ahí está. Ya, como les dije anteriormente, vamos a tener que esta función sí es continua, porque el límite vale 0, y para estos valores, y la función está definida para el 0, 0, como 0, entonces se cumple la condición de continuidad. ¿Ya? Vamos a calcular las derivas parciales, pudieron calcularlas, ¿les dieron eso? ¿Aló? Sí. ¿Les dieron eso las derivas parciales? ¿O no? ¿Aló? Es que yo no simplifico, así que yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, si me doy si lo simplifico debería darme. Les queda una cosa muy fea. ¿Cómo era la función? Díctenmela. A ver si la Eh, podemos. es x por y dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ah, ya. Entonces, tomamos la de x. A ver si me... Es... X es y por... Ay, ¿cómo era esta cuestión? Se me olvidó esta derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Que sería Es... y Ah, sí. Por la raíz. por toda esa raíz más Menos, Menos. menos la derivada de este por este sin derivar. Esta es la derivada de este es 2x. Ah, es 1 partido en 2x. ¿Cómo es la derivada de ese? Sí, por la raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2x. Ya se está poniendo bastante feo. Pero ahí hay que multiplicarlo por un medio también.
Ah, ya, sí. Sí. Gracias. Entonces, y dividido en esta al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Nosotros tenemos que llegar a un Y cuadrado partido en eso a la 3 media. Entonces, ¿cómo consigo el pinche Y cuadrado? Tengo este, entonces, tengo que escribirlo como linealmente. Este espacio. Entonces me quería este más este. Entonces este tendría que multiplicar a este. Y me quedaría un X. Se me cancelaría el mismo. Lo que haría. Ah, pero se me queda con ese. Ya. Me queda X cuadrado. Y, ya. Sí, da eso. Entonces, mira. Este me va a multiplicar a este de acá y me va a quedar como denominador. Entonces me va a quedar aquí. A raíz de X cuadrado más Y a la 3 medios. Y acá vamos a trabajar. Este se me va a multiplicar con la raíz. Me va a quedar este producto. Me queda Y X cuadrado más Y cuadrado menos X cuadrado. Y entonces se me va este con este y me queda Y cubo. Me queda Y cubo partido X cuadrado más Y cuadrado. Facilito. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vale, Sí, Sí. Sí, genial. Borremos. Ya, entonces eso nos dio las derivas parciales. Pero ojo, estas derivas parciales van a estar definidas solamente para todos los puntos en R2, tal que, ¿cómo se dice? Tengo lápiz. Como aquí dice acá, para todo fx, como ahí distinto de 0 a 0. ¿Ya? Estas derivas parciales se cumplen para todos los puntos menos en el 0, 0. ¿Sí? Creo que antes que veamos, antes de trabajar con el, ¿cómo se llama esto? Con el tema de las... El tema de las teorías parciales en el 0, 0, que cuando hay, por ejemplo, problemas de continuidad, las derivas parciales en esos puntos de discontinuidad se tienen que calcular a través de la definición de deriva parcial, ¿ya? Entonces, quiero que veamos cómo se comporta esta función y veamos si realmente es continua en el 0, 0, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta función. Creo que esta era, ¿cierto? X por Y. Sí. Veamos. ¿Qué dicen ustedes? También no hay pizarra, estamos en GeoGebra. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta función es continua en el 0, 0 o no es continua en el 0, 0? ¿Qué me dicen? Jueguensela. ¿Qué creen? Sí, ¿Sí? porque ¿Seguro? Si nos acercamos por aquí, ¿va a ser el mismo valor que acercarse por aquí? Yo diría que no. Ya, pero en fin. Mi teoría es que no. Demostrémoslo. Vamos a esta presentación. Vamos. Entonces, nosotros vamos a calcular las derivadas parciales de ese, ¿cómo se dice? función. De esa función en el punto 0, 0, que es nuestro punto de descontinuidad. ¿Ya? Quiero que a todos les quede claro eso. Ustedes pueden calcular muchas derivadas parciales, pero tienen que tener en claro cómo se define esa función, ¿ya? Cómo está definida. En este caso, nosotros la tenemos definida como la función que vimos para un montón de puntos diferentes del 0, 0, y para el 0, 0 está definida de otra forma. Entonces nosotros si nos acercamos a ese punto quizás no se comporte de igual forma que la función que calculamos en el ítem B, ¿ya? Entonces nosotros para asegurarnos cuántos valen esos valores, nosotros tenemos que calcular las derivas parciales a través de la definición, ¿ya? Entonces, la deriva parcial se define como
un cociente de incremento, ya como se definía la derivada en cálculo 1, que nosotros sumamos le sumamos un h al f de x, le restamos el f de x y lo dividíamos en h, ¿ya? Esa es como la recta tangente a la curva, y después cuando el límite tendía a cero, esta cuestión se iba acercando ahí y queda como más bonito, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Sí. Vale. Entonces, para el caso de varias variables, nosotros vamos a tener incrementos en diferentes ejes, no solamente en uno. Tenemos de incremento en y, en incremento en x, ¿ya? Y para calcular las derivadas parciales, nosotros incrementamos solamente un eje y vemos qué pasa. Entonces, para calcular la derivada parcial en torno a 0, 0, ¿dónde está el lápiz? Quiero el lápiz. Quiero el lápiz, ahí está. Calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, calculamos el límite cuando h tiende a 0 y incrementamos solamente el valor x de la función. Entonces ahí le ponemos un más h. Y como está hablando en 0, 0, este es 0 más h. Después restamos el f en 0, 0 y lo dividimos en h. Este en este caso es 0. Me queda f de h partido en h. Y si metemos h a la función que era x por y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, metemos h acá, me quedaría h por 0, que vale y, dividido, esto vale 0, me quedaría valor absoluto de h por un h, que era el h que del cociente. Entonces, esto, me debería dar, ¿por qué? H por 0, ya. H por 0 es 0, dividido h cuadrado, esto me da 0. ¿Ok? Entonces la parcial de f de x, la parcial de f respecto a x es 0. ¿Sí? ¿A alguno le dio eso? Sí, a mí. Sí, a mí también. Buenísimo. ¿Y la parcial de en y también le dio eso? Sí. ¿Alguien tiene Sí. dudas de cómo calcular las derivadas parciales en puntos de discontinuidad que se hace por la definición? Chicos, Por mi parte no. Maxi, Víctor, No. José, Estamos Maxi bien. Cruz, Todo Maxi bien, Cruz, profe. Me dio lo Víctor. mismo. Genial. ¿Vale? Todo bien. Yerko, Tomás, todos claro. ¿Vale? Sigamos. Ahí, me pongo a ver. Me pongo a ver. Ya. Entonces, en general, para el caso de la derivada parcial de ni, tenemos que hacer el mismo, pero en este caso incrementamos en la parte del i de la función, ¿ya? Y también le va a dar 0. Luego, nosotros para estimar, o sea, para determinar si una función es diferenciable, tenemos que ver la naturaleza de las funciones. Por ejemplo, cuando tenemos la función para todos los puntos diferentes del 0 a 0, nosotros vamos a tener funciones continuas y en general simple y diferenciable. Entonces nosotros para todos esos puntos vamos a poder decir que son diferenciables. ¿Se entiende? Sí. Tenemos ¿Cómo que la fue? función f de x como ahí es bonita y se porta bien para todos los puntos, menos para el 0, 0, ¿ya? Entonces el único punto que nos debería tender a generar problemas y tendremos que usar otra forma para determinar si es diferenciable en ese punto es el 0, 0, ¿ya? Este es el punto más extraño que tenemos en nuestra función y el donde hay que estudiar. Para eso, nosotros, como les decía, vamos a tener un espacio tridimensional y vamos a tener una especie de función, como le mostré en el GeoGebra, y nosotros tenemos que, por ejemplo, en cálculo 1, nosotros teníamos esta función, ¿sí? Y para determinar si es diferencial, nosotros tenemos que poder tirar una recta tangente, ¿ya? Si se puede tirar esa recta tangente alrededor de este punto, nosotros vamos a poder garantizar que es diferenciable, ¿ya? Si no se puede, es decir, si la función tiene un pico, no vamos a poder decir si es diferenciable, ¿cierto? ¿Estamos todos claros con esa definición? Sí. Sí. Chiquillos, esto es importantísimo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros generalizamos las nociones de cálculo 1 a cálculo multivariable, nosotros vamos a dejar de pensar en términos de rectas tangentes y vamos a tomar planos tangentes, ¿sí? Entonces, si en el caso de cálculo 1 nosotros no podemos, tenemos una función que tiene como un pico, en cierto punto nosotros no vamos a poder tirar una recta tangente, como se lo mostré en el GeoGebra. Voy a salir de aquí. Anotar.
como se lo mostré en GeoGebra. Ahí ¿dónde está? ¿Se me perdió? Ahí está. Esta función tiene un pico ahí, tiene una punta. Ahí no se puede derivar, ¿ya? Chicos, si la función tiene una punta, de esta forma no tiene derivada, no es diferenciable, ¿ok? Y nosotros lo vamos a demostrar ahora. ¿Y cómo se demuestra eso? Es a través de una ecuación, una ecuación media rara, un límite medio feo, pero es que a lo largo es un plano tangente, ¿ya? Si tienen que memorizar esta fórmula, porque sí o sí les va a entrar esta prueba y esta fórmula es la que les sirve para demostrar que una función es diferenciable en puntos de discontinuidad. Entonces, nosotros vamos a decir que el límite, cuando x, como ahí tienden a 0 a 0, de este plano tangente, tiene que ser diferente de 0, para que no sea diferencial, ¿ya? O sea, el límite tiene que existir para que sea diferencial. Si no existe, entonces la función no es diferencial. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Sí. Esto es importante. Esta fórmula fea que está aquí es la ecuación de un plano tangente, ¿sí? Me quedan 20 minutos de reunión en esto. Entonces, terminamos este ejercicio, después mando otro link y grabamos el resto de la diapositiva. ¿Ya? Ok. Entonces, estamos todos claros. Esta es la ecuación de un plano tangente cuando el X, como ahí se tiende muy chico. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que nos vamos a acercar, estamos en el plano tridimensional, nos vamos a acercar a este punto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y queremos ver si se puede tirar un plano tangente. ¿Ya? Si se puede tirar un plano tangente, entonces este límite va a existir. ¿Ya? ¿Han visto esta fórmula? Sí. Se las pasó Sí. el profe Tomás. ¿La entendían? O sea, así como lo estás planteando ahora, no. Así que está bueno. Pero básicamente eso es la idea de esta función, ¿ya? Si este límite existe, entonces la función va a ser diferenciable. Entonces tenemos el f de x, como ahí, este se me va, las parciales valen 0, 0, y me queda dividido en la norma de x, como ahí. Entonces me va a quedar otra función, y ¿me siguen? Me va a quedar esa función, que en este caso va a estar dividida por una norma, me queda la norma, las dos normas al cuadrado, se me van, me queda el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, por la x cuadrado más y, que es otra función. Y en general, si tomamos estos límites, tomamos dos trayectorias, van a dar resultados diferentes. ¿Ya? Si tomamos la trayectoria y igual x o y igual x cuadrado, ustedes lo pueden comprobar, van a dar diferentes. Entonces, este límite no existe. Por lo tanto, la función no va a ser diferenciable en ese punto. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. ¿Me siguen? Perfecto. Ya. Entonces, si uno ve el comportamiento de la función y ve que uno no podría trazar una recta tangente, ya Un uno plano ya debería, tangente. Un uno plano ya, tangente. ya debería suponer que no es diferenciable. Exacto. En ese punto. Ya, No a los demás. Los demás sí es diferenciable. ya. ¿Ok? Chicos, se me va a acabar esta reunión. Mando el nuevo link en breve.